Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Reglamento. Punto primero, lectura de aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación al acta? ¿No hay ninguna? Quiero excusar la no asistencia a esta sesión de la Comisión de la vicepresidenta primera de la Cámara por asuntos de agenda y del vicepresidente segundo también de la Cámara igualmente. ¿Alguna excusa más de la Comisión? ¿No hay ninguna excusa más? Gracias, señoría. Punto segundo, continuación de los trabajos de la Comisión. Señorías, en la última sesión lo que hicimos fue terminar de hacer el repaso genérico de todo lo articulado del reglamento de la Cámara y nos comprometimos a que la Secretaría General de la Cámara, el letrado mayor, elaborara un documento que tiene sus señorías en las carpetas, donde solo y exclusivamente aparecen ya los artículos del reglamento donde inicialmente todavía no existe consenso por parte de los tres grupos parlamentarios que conforman la Cámara. Por tanto, si les parece a sus señorías, vamos a hacer un repaso de esos puntos y vamos a intentar, si es posible, llegar a un acuerdo en cada una de esas cuestiones planteadas, que en estos momentos, reitero, no existe consenso. Las cuestiones pendientes de resolver por la Comisión de Reglamento, es decir, de llegar al consenso, serían el artículo 21 del régimen de dedicación exclusiva. El punto sexto de ese artículo 21 dice textualmente: cuando el diputado incumpla reiteradamente los deberes anteriores, la mesa, oída la Junta de Portavoces y previa audiencia del interesado, con el parecer favorable del grupo al que pertenezca, esto precisamente que acabo de leer en la última parte, con el parecer favorable del grupo al que pertenezca, hay una propuesta de eliminar esa parte final del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIES. Podrá acordar la suspensión del régimen de dedicación exclusiva. El autor de la iniciativa quiere tomar la palabra, el señor Nogales. Sí, vamos a ver, yo planteaba la eliminación del parecer favorable del grupo, porque entonces el grupo siempre se puede oponer a que haya una sanción a un diputado de su grupo. Entonces no es lógico que tenga que estar obligatoriamente la posición favorable del grupo. En la mesa, si hay un incumplimiento reiterado del diputado, la que puede plantear la sanción, con o sin consentimiento del grupo. Gracias, señoría. ¿Alguna intervención más? Si no hay intervención, esta presidencia considera también que, independientemente de una posición de un grupo parlamentario, quien cometa la infracción es a título individual y debe de ser sancionado a título individual. No hay que sancionar al grupo, sino hay que sancionar a los parlamentarios. Por tanto, yo entiendo también que puede sobrar perfectamente con el parecer favorable del grupo al que pertenezca, porque incluso conductas inadecuadas de un parlamentario pudieran ser amparadas por un grupo político, por su grupo parlamentario. Creo que ahí parece razonable y parece de sentido común la supresión. ¿Alguna intervención? El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Gracias, presidente. No, si hay que hacer suposiciones, también se puede suponer o presuponer que la mayoría de la mesa estime como incumplimiento reiterado deberes del diputado y, por tanto, si no media parecer favorable del grupo, podría sentirse también en esa situación de indefensión. Nosotros preferimos que se quede como está porque consideramos que como está bien regulado. Gracias, señoría. La señora Villalba tiene la palabra. Nosotros no nos opondríamos a la eliminación de este artículo porque cada diputado es responsable de sus actos, aunque esté integrado dentro de un grupo parlamentario y una organización política. Gracias, señoría. ¿Alguna intervención más? Si no hay ninguna intervención más, han quedado claras las posturas de los tres grupos con respecto a esto. Si es imposible llegar al consenso, pues pasamos al siguiente punto. Punto cuarto, artículo 34, Constitución de los grupos parlamentarios. Punto 4.
Si se produjera la separación de algunos de los diputados que integran una agrupación o coalición electoral que como tal haya concurrido a las elecciones, tanto en el momento de la constitución de los grupos como a lo largo de la legislatura, éste adquirirá la condición de diputado no adscrito. Se propone también la eliminación de este punto por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIES, sin consenso. Señor Nogales, ¿quiere la palabra? Tiene la palabra el señor Nogales. Sí, esto, presidente, ya es una cuestión recurrente. O sea, yo creo que vamos a tener poco consenso cuando hablemos sobre si la interlocución en el Parlamento es de los partidos políticos o de los grupos parlamentarios. Si es de los partidos políticos hay que reconocerlo desde el principio en el reglamento y consecuentemente en el Estatuto de Autonomía. El reglamento es una derivación del Estatuto de Autonomía. La interlocución en el Parlamento es de los grupos parlamentarios, no de los partidos políticos, ni de las coaliciones electorales. Si se quiere seguir empecinado en que sean los partidos políticos, que pongamos que son los partidos políticos los que designan los grupos parlamentarios. Seamos claros, no son los grupos parlamentarios, son los partidos políticos. Considero que hay que quitar cualquier vinculación del partido y del grupo. Eso es una cuestión interna de cada grupo. Si el secretario general del partido está en el grupo, bien, si no está, no puede desde fuera del grupo hacer o decidir. O sea, yo creo que las cosas tienen que ser solo en base a grupos parlamentarios. Gracias, señoría. ¿Alguna intervención más? ¿El portavoz del Grupo Socialista? No, esto ya lo discutimos en su momento, pero nosotros consideramos que lo que se ha comentado parte de un presupuesto que no responde a lo que aquí se refleja, porque lo que aquí se refleja es que los diputados que hayan concurrido en una lista electoral como participantes en una agrupación o en una coalición electoral, si en el momento de constituirse el grupo decidieran ir por su cuenta y quitáramos lo que se propone, estaríamos alentando el transfugismo, es decir, gente que va en una lista electoral, que sea coalición o agrupación, y que no se integran en su grupo. Si no se integran en el grupo por el que han concurrido en la papeleta electoral, hay que poner, como pone ahí, que irán a diputados no adscritos, porque si no, estamos fomentando el transfugismo. Esto surgió en un momento determinado como medida antitransfugismo para defender la calidad de las instituciones y de la democracia, y ahora que queremos reconciliarnos con los ciudadanos, pues evidentemente el que no quiera ir en unas listas electorales que se presente por libre, pero el que vaya en unas listas electorales no puede, una vez obtenido el acta y antes de constituir el grupo, decidir que va a ir por libre. Entonces, es que Izquierda Unida es parte de un presupuesto falso, no correcto, no falso, no correcto, perdón. Quiero decir, de un presupuesto que es los partidos los que deciden. No, si los partidos aquí no deciden nada. Aquí hay una lista electoral, diputados que son electos, que vienen aquí, toman posesión de su cargo, forman grupo parlamentario. El que no forme grupo parlamentario con la lista en la que fue a las elecciones tiene que ir obligatoriamente al no adscrito. Si es separado por decisión de la mayoría de su grupo parlamentario y no se le admite por lo que sea en el grupo, por lo que fuere, no vamos a entrar en, o porque él libremente decida no formar parte de ese grupo, tiene que ir inexcusablemente a diputado no adscrito. Gracias, señoría. Sí, una aclaración antes. El señor Nogales tiene la palabra. Vamos a ver, eso está en el apartado 3. El apartado 3 dice: los diputados que habiendo sido candidatos por un mismo partido político, agrupación o coalición que como tal haya concurrido a las elecciones no se incorporen a dicho grupo parlamentario tendrán la consideración de diputados no adscritos. Zanjado el tema. Ahora bien, el 4 ya plantea algo que sería de difícil cumplimiento aquí, por ejemplo, si la coalición electoral, pongamos, Izquierda Unida, así es, se rompe. O la coalición electoral PSOE regionalista se rompe, o la coalición electoral PP Extremadura Unida se rompe, porque lo que dice aquí es que si esa coalición deja de existir, ¿quién manda ahora en ese grupo? Y aquí habla de coalición electoral también, y es a lo largo de la legislatura. Otra cosa es el que no se adscribe a su grupo, que eso está en el apartado 3, y eso queda meridianamente claro.
Ahora, el apartado 4 dice, si a lo largo de la legislatura, si decimos que la interlocución en la coalición electoral, si se rompe la coalición de PP, Extremadura Unida o de PSOE regionalista, ese grupo deja de existir como tal, porque le hemos dado a la coalición la que decide el grupo, no el grupo parlamentario. ¿Quién es el interlocutor aquí en el Parlamento? ¿El grupo o la coalición? Las siglas que están fuera. Yo creo que es el grupo parlamentario. Si el grupo parlamentario decide expulsar a un miembro de su grupo, ese es no adscrito, eso es evidente. Es no adscrito. ¿Y quién lo decide eso? El portavoz. Por mayoría del grupo, y entonces el portavoz lo comunica a la mesa de la Asamblea y dice, este señor es no adscrito porque se va del grupo. Pero ¿quién es el interlocutor? El grupo. No la coalición electoral, ni el partido político, ¿eh? Tengámoslo claro. Gracias, señoría. Señora Villalba. Es que entendemos desde este grupo que ante una expulsión se tendría que contemplar en el artículo 3, o sea, en el punto 3, no solamente en el momento de la constitución del grupo parlamentario, sino también a lo largo de toda la legislatura, para poder así suprimir el punto 4. Pero no está de más. Y lo dejamos más claro. Y así podemos suprimir el punto 4 sin favorecer el transfugismo, porque ninguno de los partidos mayoritarios, por lo menos, estamos a favor del mismo. Sí, gracias, señora Villalba. Señor García. El punto 3 es para si voluntariamente el diputado no se integra en el grupo en el que iba en la coalición. Y el grupo 4 es para si, desde transcurridas las elecciones hasta la constitución de los grupos, son separados del grupo. Son separados los diputados. Es decir, los componentes de un grupo parlamentario que van a constituirse dicen, este señor no entra con nosotros por lo que sea, por la razón que fuere. No puede formar parte. Son separados. Es como si en el momento de la Constitución, ¿vale? No, cuando ya se han constituido. Aquí estamos hablando en el momento de la Constitución. Dice, en el momento de la Constitución o a lo largo de la legislatura. Lo que se puede quitar es a lo largo de la legislatura porque ya está en el 38. Pero aquí lo que estamos diciendo es el siguiente supuesto. Elecciones en mayo, en junio Constitución de la Asamblea, por lo que sea, no vamos a entrar en las razones porque entonces ya abramos la espita, por lo que sea, los 30 diputados de un grupo dicen, este señor no puede formar parte de este grupo parlamentario y le separamos de los 30 que hemos ido en esta lista electoral. Ese señor obligatoriamente va a no adscrito. Eso es lo que regula este artículo. No, el 3 es si voluntariamente él no quiere formar parte del grupo en la coalición en la que iba. Sí, el 3 dice, los diputados que habiendo sido candidatos en un mismo partido, que no se incorporen a dicho grupo parlamentario, que no se incorporen, porque es que incorporarse tiene que firmar que se incorpora. Yo no me incorporo, usted al grupo, al no adscrito, o que los 29 restantes digan, usted ha tenido un comportamiento antiético con esta coalición con la que se presentó, no puede formar parte de nuestro grupo. Los 29 diputados, no la coalición, partido o coalición o federación de partidos, no. Los 29 se reúnen y dicen, este señor no puede formar parte. Ese señor no puede formar parte de ningún grupo, tiene que ir a no adscrito. Eso es lo que regula el 4. Y el 3 es si voluntariamente él dice, yo con estos 24 no voy a coger dinero, no voy a coger billetes de 500 euros. Pues a no adscrito. No puede ir a otro grupo, a no adscrito. Y con eso lo que estamos blindando es que el que va en una lista de electorales solo puede formar parte de ese grupo electoral. Si no quiere formar parte de ese grupo electoral, no adscrito. Si él decide no formar parte. Y si le separan en ese transcurso, pues va no adscrito. Porque a lo largo de la legislatura, si te echan de tu grupo, está en el 38 cómo te echan de tu grupo y dónde vas. Pero en el momento de la Constitución, ahí se puede quitar a lo largo de la legislatura porque está regulado más adelante, pero en el momento de la Constitución, si no habría una laguna legal, ¿cómo le echas a un diputado que desde que son las elecciones hasta que constituyes el grupo quiere echarle? El grupo, no estoy hablando de partido en ningún momento, porque siempre los que hablan son los diputados. El micro, por favor, señoría. Señoría, el micro. Que se pongan Gracias, en el apartado 3 tranquilamente, que no se incorporen por voluntad propia o que no lo dejen su grupo parlamentario. Y se ha acabado. Y ya no estamos hablando de coaliciones electorales, estamos hablando de grupo parlamentario. No, o
sea, a la hora de constituirse, si no se incorpora, evidentemente es no adscrito. Y no se puede incorporar, como bien dice, por voluntad propia o porque no lo deja el grupo. Pues que se ponga así y se ha acabado. No, gracias, señor Nogales. Yo, señorías, para poner un poco de orden en el debate. Primero, estamos hablando del 34 que dice taxativamente requisitos para la Constitución. Por lo tanto, eso de a lo largo de la legislatura no tiene ningún sentido en el 34. En el 34 ninguno. Pues estamos hablando en el momento de la Constitución, los requisitos. No a lo largo de la legislatura, eso es más adelante. El 38, efectivamente. Y segundo, tal vez sería adecuado el punto 3 y 4 llegar a un acuerdo de consenso para fusionar los dos puntos y quedarlo en un punto único, recogiendo las sensibilidades que se están poniendo encima de la mesa. Fusionar los puntos 3 y 4 y quedarlo en un punto único. Reitero, teniendo en cuenta, estamos hablando solo y exclusivamente requisitos para la constitución de los grupos, en el momento de su constitución, al inicio de la legislatura. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Podemos estar de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, sobra ahí. ¿Y hay que recoger que sea por voluntad propia o por separación del grupo? Sí, sí. ¿Del grupo que se va a constituir? Del grupo, correcto. Y Alejandro, no pone partido, que esto no lo decide ni el partido, ni la federación, ni la agrupación, ni la confederación. Entiéndase. Los diputados los que lo deciden. Sí. Buscamos esa redacción, el letrado toma nota. Todo lo que sea de grupo, perfecto. Exactamente. Claro. Exactamente. Del grupo parlamentario. El grupo parlamentario, claro. El grupo parlamentario que se va a constituir. Claro. O que ya esté constituido. No, porque es requisito para la constitución del grupo. 38, sí. Estamos hablando del 34. Todo lo que sea de grupo, totalmente de acuerdo. No mezclemos unas cosas con la otra. Sí, la señora Rosa. Salvo que el letrado me corrija, que seguramente me corrija, es que son dos cosas distintas. Es que no podemos tampoco unir, aunque pueda parecer razonable el tercero y el cuarto, aunque pudiera parecer razonable, porque en el tercero estamos hablando de que el diputado voluntariamente decide no adscribirse al grupo. Y no podemos incluir en el tercero que por decisión del grupo sea expulsado porque el grupo todavía no ha sido constituido. Es que tiene que ir necesariamente en el 3, tal y como está, y en el 4, a mi criterio, en todo caso quitar a lo largo de la legislatura. Pero para que el grupo lo pueda expulsar, tiene que estar, o expulsar o separar, tiene que estar constituido. No, señoría, porque la coalición electoral puede haber sacado X por una circunscripción, X por otra, que sumarán Y, pero dentro de esa Y, señoría, en el momento de la Constitución, esos 28, 30, 32 pueden decidir en el seno del grupo que se está constituyendo, fulanito no viene. Sí. Porque haya hecho algo durante la campaña electoral, por lo que sea. Pero entonces no es lo que está diciendo Izquierda Unida, porque Izquierda Unida dice que sea decisión del grupo. No, y es del grupo, señoría. No. Es del grupo, señoría. Sí, del grupo que se está constituyendo. Tanto, pero el grupo no está constituido. No, se está constituyendo. Grupo, no puede expulsarle. Claro. Pero el grupo no está constituido entonces, por lo tanto. Claro, por lo tanto el grupo no lo expulsa. Sí. No lo admite en sus documentos. Sí, pero el grupo está en trámite de constitución, ojo. Como en inglés, están constituyéndose. Exactamente, se están constituyendo. En presente continuo. Y en el constituyéndose le dicen, usted no entra. Eso sí. Entonces, no entra al grupo no adscrito, al no adscrito. Están constituyéndose. Pero no está constituido el grupo. Efectivamente, están. Por eso yo creo que acertadamente están separados. El 3 del 4. Sí, yo estoy de acuerdo, pero lo que reafirmo lo que tú dices, pero digo que está como en inglés, presente continuo, constituyéndose. Y en el constituyéndose cuando le dicen, usted no entra. Pero los diputados. El grupo no está constituido. Los diputados. Pero el grupo, implícitamente el grupo está tomando la decisión cuando presenta un documento, los otros restantes, menos uno o dos, lo que sea, y no figuran eso en el documento. Pero implícitamente el grupo ya lo está haciendo. Sí, yo estoy diciendo los que sean. Vamos a suponer que sean 10. El micro, por favor, es que es bastante complicado luego hacer el acta. Me refiero que vamos a suponer que sean 10 de un grupo de 30 que como van en una coalición electoral se rompe después de las elecciones y dicen, a estos señores no lo admitimos en el grupo. Y son 10 y no pueden constituir grupo parlamentario. Aunque tengan números, no pueden constituir grupo parlamentario y son diputados no adscritos. Así de claro, No es un diputado, sino cualesquiera que sea el número de diputados. Es lo que estamos diciendo.
Eso es. Totalmente de acuerdo, señoría. Es más, hay un caso en un Parlamento de Europa de una coalición electoral que se presentó en coalición electoral y a la hora de constituirse como grupo se constituyeron por separado. Daban suficientes diputados cada uno y se constituyen por separado. Hay de todo. Hay de todo. ¿Les parece que redactemos una fusión de los puntos con los criterios que hemos establecido? Y en el sentido de Señora Villalba. Señor presidente, sí, en el sentido de definir, porque ambos puntos tienen en común qué es un diputado no adscrito. Por una parte, un diputado no adscrito se entiende que es aquel diputado que decide no incorporarse y, por otro lado, un diputado no adscrito es aquel que su agrupación decide separarlo. Entonces, es un mismo punto dividido en dos y, por tanto, sí estamos de acuerdo en la fusión de ambos. Yo, con todos mis respetos, sí, ahora mismo le doy la palabra, señoría, con todos mis respetos, pero la descripción de diputados no adscritos queda perfectamente reflejada en el artículo 38. Sí, pero queda perfectamente. Vuelvo a reiterar, aunque me llamen pesado, solo estamos hablando de los requisitos para la constitución de los grupos, solo. Claro, pero es en el momento de la constitución de los grupos cuando te dan el supuesto de diputado no adscrito, cuando es el propio diputado el que decide separarse de la agrupación por la cual se presenta, o es la propia agrupación la que por su actividad durante esos 20 días hasta la constitución de la Cámara decide separarlo. Entonces, el 38 es una vez se ha iniciado la actividad legislativa ordinaria. El 34 es antes, justo en el periodo anterior. No, el 34 es la Constitución. Claro. Sí, gracias, señora Villalba. Señor García. A ver, yo comparto lo que decía la diputada Rosa, de que hay que mantenerlos separados por una cuestión de técnica jurídica. Si es que son supuestos distintos, porque por ese motivo podríamos quitar los 6 y fusionarlos todos en un párrafo. Pues claro, porque como estamos diciendo lo de la Constitución, quitamos los 6 apartados y dejamos un solo apartado. No, porque en cada apartado estamos abordando dentro de la Constitución de los grupos situaciones distintas. Y aunque el resultado sea el mismo, las situaciones son distintas. Una situación es que él decida voluntariamente no entrar, o ellos, y otra es que el resto no les admitan. Entonces, comparto lo que dice la diputada de que no los fusionemos, los dejemos como están, porque están reglamentando situaciones distintas, aunque el resultado final sea el mismo, pero son situaciones distintas. Lo mismo que en el 5 se dice los diputados que adquieran su condición con posterioridad, dentro de los 5 días, tal, pero no lo fusionamos con el 2 que dice por cada partido político o agrupación solo podrá constituirse un grupo parlamentario, o con el 6 que dice ningún diputado podrá formar parte de más de un grupo parlamentario. ¿Por qué? Porque aunque es en la Constitución, está en cada uno de los apartados señalando situaciones distintas. Y el 4 es una situación distinta al 2, aunque la consecuencia sea la misma. Entonces es preferible mantenerlos separados, quitándole en todo caso al 4 como a lo largo de la legislatura. Porque eso va regulado en el 38. Porque eso sí que va en el 38. Sí, pero no sé, sobre la marcha se me está ocurriendo lo siguiente. Ahora le doy la palabra al señor Nogales. Dice el 3, los diputados que, habiendo sido candidatos por un mismo partido político o agrupación o coalición que hayan concurrido a las elecciones, no se incorporen a dicho grupo parlamentario o el grupo parlamentario no los incorpora al escrito de registro de la constitución del grupo. Tendrán la consideración de diputados no escritos. Creo que queda perfectamente reflejada las dos situaciones. Señor Nogales. Iba en esa línea, iba a plantear esa redacción, eliminación del punto 4 y el punto 3 tal y como está, y donde pone no se incorporen o no se han admitido por la mayoría del resto del grupo parlamentario, tendrán la consideración de diputados no adscritos. Pero es el grupo y es en el momento de la Constitución. Por lo tanto, el 4 sobra ahí, sobra, no tiene sentido. Gracias, señor Nogales. ¿Podría quedar bien redactado en una redacción parecida, similar a la que acabo de expresar, dentro del punto 3? Y quedan recogidos los dos supuestos. Si él individualmente o ella decide no entrar dentro del grupo, o si es el grupo quien no lo incorpora al documento de registro de constitución del mismo.
¿De acuerdo? Sí, buscamos una redacción. Quedamos pendientes, por tanto, señoría, para buscar la redacción, pero la redacción que recoja los dos supuestos que yo creo que pueden estar dentro de un mismo párrafo. ¿De acuerdo? Sería con la eliminación del apartado 4. Con la eliminación del apartado 4, claro. ¿De acuerdo? Lo quedamos pendiente. Pasamos, señorías, al artículo 36, Constitución de los grupos parlamentarios. El punto segundo, en el mencionado escrito, que irá firmado por todos los que deseen constituir el grupo, deberá constar la denominación de éste y los nombres de todos sus miembros, presidente, portavoz y, en su caso, secretario general u otros cargos directivos. Se propone añadir al vicepresidente y al portavoz adjunto, pero no hay consenso. ¿Alguna intervención con respecto a este punto? Yo lo que sugiero, señorías, y pongo encima de la mesa, yo creo, en la gran mayoría de los parlamentos figura así. No hay que explicitar ningún cargo, sino se dice al portavoz del grupo y restos del cargo de dirección del grupo parlamentario. Y dentro del resto del cargo, cada grupo configura y constituye, si quiere un presidente, si quiere 5 vicepresidentes, secretario general, lo que deseen oportuno. Sí, el portavoz del Grupo Socialista. Yo creo que en esto podríamos encontrar un punto de encuentro en aquellos a los que en el reglamento se refieran, ¿vale? Y luego, a partir de los que el reglamento refiere, cada grupo podrá los que quiera. El reglamento se refiere, evidentemente, al portavoz porque es el representante legal y jurídico del grupo. Al presidente porque hay preguntas específicas del presidente al presidente de la Junta de Extremadura. Y hay referencia a la sustitución del portavoz por portavoz adjunto. Evidentemente, esos cargos como mínimo tienen que figurar en el escrito. En el escrito, como mínimo. Estamos hablando de comunicación a la Cámara. La Cámara tiene que conocer como mínimo aquellos cargos en los que el reglamento hace señalamiento de alguno de ellos, como mínimo. Y luego cada grupo parlamentario, evidentemente, podrá nombrar los que quiera. Pero como mínimo es evidente que eso. ¿Y secretario general? Pues secretario general hay en todos los grupos parlamentarios. Por tanto, aunque el reglamento no habla de secretario general del grupo en ningún momento, pero también es verdad que está en todos los grupos parlamentarios de todas las instituciones parlamentarias. Pero vicepresidente, vicepresidente segundo, vicepresidente tercero, portavoz cuarto, secretario general adjunto, secretario general tercero, pues cada grupo que ponga los que quiera. Pero yo creo que como mínimo eso sí podrían formar parte de... Gracias, señoría. ¿Alguna intervención más? Señora Villalba. Señor presidente, coincidimos con su criterio porque al hacer referencia a cargos directivos se entiende que está dentro el vicepresidente, el secretario general, los portavoces adjuntos, la organización interna de cada grupo. Si no, ya el reglamento se metería en una política interna del grupo parlamentario en cuestión y a lo mejor es un intrusismo por parte de esta Cámara. Gracias, señoría. ¿No hay ninguna otra intervención? ¿Les parece que el punto pudiera quedar reflejado, para hallar un término medio en lo que decía antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista? Tendrá que ir en ese documento necesariamente la figura del portavoz o del presidente, si en primer lugar, si lo desean, presidente, portavoz, secretario general, portavoces adjuntos y aquellos otros cargos directivos que orgánicamente dentro del grupo parlamentario configure el mismo. Y queda abierto el abanico. ¿Les parece que podría ir así? ¿Lo quedamos así? Señor Nogales, no hay ningún problema. Entonces quedamos presidente, portavoz, secretario general, portavoces adjuntos y cualquier otro cargo directivo dentro de la organización del propio grupo parlamentario. Así, mediante ese escrito se da a conocer a la dirección de la Cámara, en este caso a la mesa de la Cámara, del organigrama, digamos, que cada grupo libremente ha decidido, además del obligado, que es lo que figura en el reglamento. Lo quedamos tal cual entonces, tal cual lo acabamos de decir. Artículo 37, grupo mixto.
El Grupo Mixto designará por acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros en un plazo no superior a 15 días desde la sesión constitutiva de la Cámara al portavoz que representará a dicho grupo ante los órganos de la Cámara, aprobando asimismo su reglamento de organización y funcionamiento interno, cuyo contenido deberá ajustarse a las prescripciones del presente reglamento. De no alcanzarse en el plazo establecido estos acuerdos o no ajustarse los mismos al reglamento, la Mesa, con el parecer favorable de 2/3, y se propone suprimir precisamente los 2/3 por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, de la Junta de Portavoces establecerá los criterios del funcionamiento del Grupo Mixto. Señor Nogales. Planteaba la eliminación de los 2/3 de la Junta de Portavoces porque me parece excesivo. O sea, simplemente con que sea el acuerdo de la Junta de Portavoces ya es suficiente, porque si el reglamento de un grupo parlamentario mixto requiere los 2/3 de la Junta de Portavoces, le estamos dando una cualificación casi como si fuera una ley orgánica, ¿eh? Los 2/3 de la Junta de Portavoces son 2/3 de la Cámara. Para hacer el reglamento del grupo mixto es que me parece demasiado. ¿En voto ponderado es como una ley? Claro, es una ley orgánica prácticamente, ¿no? Le estamos dando un carácter al reglamento del grupo mixto excesivo. Gracias, señoría. ¿Alguna intervención más? ¿El portavoz del Grupo Socialista? Cuando hablamos de 2/3 de la mesa, estamos hablando que la mayoría de la mesa no le imponga al grupo mixto el reglamento. No, perdón, señoría, de la mesa no. 2/3 de la Junta de Portavoces. Perdón, de la Junta de Portavoces. Estamos diciendo que la mayoría, el grupo mayoritario, no le imponga al grupo mixto el reglamento, sino que el grupo mixto, si no se ha puesto de acuerdo, que es la condición previa, si se han puesto de acuerdo, aquí paz y luego gloria. Si no se han puesto de acuerdo, lo que no puede hacer el reglamento es otorgarle al grupo que tiene la mayoría absoluta que organice además cómo se organiza el grupo mixto. Y aquí lo que estamos diciendo es que si no se ponen ellos de acuerdo, los que están en el grupo mixto, pues hay que buscar una especie de consenso al cual se le pone un mínimo de 2/3 para que entre todos se le pueda buscar un reglamento de funcionamiento. Porque lo contrario, aunque parezca esto que es darle muchísima relevancia, es que la tiene, porque si no estamos cediéndole al grupo mayoritario la posibilidad de hacer, además de su reglamento interno, el reglamento de funcionamiento del grupo mixto. Gracias, señoría. El señor Nogales. A ver, tal y como está en el texto, tiene la mayoría de la Junta de Portavoces. Lo que se exige es una mayoría cualificada. Ya la mayoría de la Junta de Portavoces la tiene. O sea, vamos, en el supuesto de ahora mismo, de esta Cámara, es imposible como no haya unanimidad para hacer el reglamento. Porque los 2/3 de la Junta de Portavoces... 44 diputados. Pues en la Junta de Portavoces el voto es ponderado, 44 parlamentarios. Para hacer el reglamento del grupo mixto, hombre, con que haya mayoría en la Junta de Portavoces ya es suficiente. La mayoría de la Junta de Portavoces, ya está bien, que es el reglamento del grupo mixto. No estamos hablando de una ley, ni de la modificación del Estatuto de Autonomía, ni nada de eso, Y además, sí, un segundo. Gracias, señor Nogales. Y además, señorías, estamos hablando... Lo digo para nosotros mismos que no ricemos el rizo. Estamos hablando de en el supuesto de que no haya acuerdo de consenso, es decir, en el supuesto de que no se pongan de acuerdo, porque aquello sea un guirigay. El señor García. Estamos hablando de que puede ser un grupo mixto de 5 diputados, cada uno de origen distinto. Y lo que estamos diciendo es que puede un grupo parlamentario tener mayoría absoluta en la Cámara. Y puede haber otros grupos que estén presentes en la Cámara. Lo que yo... Claro, como mínimo. Pero la mayoría de la Junta de Portavoces es ponderada. Claro. No son grupos. En la mayoría en la Junta de Portavoces es ponderada. Y entonces, lo que yo estoy planteando... Pero yo estoy planteando la siguiente situación. Un grupo que tenga mayoría absoluta en la Junta de Portavoces, si no se ponen de acuerdo en el grupo mixto, le hace el reglamento al grupo mixto. Y lo que nosotros estamos diciendo es que ¿por qué le vamos a dar la potestad al que tenga la mayoría en la Junta de Portavoces, si la tiene un grupo solo,
de hacerle el reglamento al grupo mixto si no se ponen de acuerdo. Lo normal es que los otros grupos parlamentarios también tengan algo que decir. ¿Que es verdad que se le exige mucho? Pues sí, pero vamos, no será difícil tampoco ponerse de acuerdo en un reglamento, pero ¿por qué le tenemos que ceder al grupo mayoritario la organización del grupo mixto? Que esa es la clave, de poner 2/3. Gracias, señor García. Una aclaración que estoy viendo sobre el papel. Vamos a hacer un supuesto práctico. Una Cámara con un grupo en mayoría absoluta, que es lo que está planteando el portavoz del grupo parlamentario. De acuerdo, los 2/3 en la Junta de Portavoces. Dice, con el parecer favorable de los 2/3 de la Junta de Portavoces. De acuerdo. Pero si hay un grupo parlamentario en mayoría absoluta en la Cámara, la mayoría de la mesa es del grupo con mayoría absoluta. Y es la mesa de la Cámara quien toma la decisión. No sé si me estoy explicando. El grupo que tiene mayoría absoluta en la Cámara tiene mayoría absoluta en la mesa de la Cámara. Por tanto, es la mesa con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, que puede ser que el parecer favorable de la Junta de Portavoces lo dé, pero la mesa toma otro criterio. ¿Me explico? Quiero decir. Bueno, pero la decisión es de la mesa. La decisión es de la mesa. Claro, efectivamente. La decisión es de la mesa. Sí. Cuando se pide el parecer favorable de la mayoría de la Junta de Portavoces, damos por hecho que en el supuesto de que haya un grupo mayoría absoluta, tiene la mayoría de la mesa. Pero por lo menos que se escuche la opinión del resto de los grupos, en este caso el segundo grupo minoritario que pueda haber, que no le imponga el grupo mayoritario, tal cual, si no lo modificamos, el reglamento al grupo mixto. Es lo único que estamos diciendo. Que la decisión última es de la mesa, por supuesto, pero allá la mesa, ¿no? Cuando tome esa decisión, porque yo considero, si la Junta de Portavoces llega a un consenso con los 2/3 y le hacemos un reglamento, ¿qué va a decir la mesa? No, ahora le hacemos nosotros el reglamento por nuestras narices de la mayoría de la mesa. Si es una cuestión si quiere usted, de sentido común, señor presidente. Sí, por eso el poner los 2/3, una mayoría más cualificada, es para que nadie le imponga desde su mayoría absoluta las normas de funcionamiento a un grupo mixto de varios representantes. Pero vamos. Sí, lo estoy entendiendo perfectamente. Lo que sí aquí estamos hablando de que en el supuesto caso de que ellos no se pongan de acuerdo internamente, o sea, en un caso ingobernable del grupo mixto, que alguien le tiene que poner un orden, y también, yo no sé, a lo mejor es excesivo, 2/3, porque estamos hablando del voto ponderado de la Junta de Portavoces de 44 parlamentarios. 44 parlamentarios a favor. Depende de la situación y la distribución de la Cámara, yo creo que es mucho peso. 44 parlamentarios a favor. Es decir, ¿no se ponen de acuerdo 5 y pretendemos que se pongan de acuerdo 44? No, 44. Sí, pero es que dentro de los 5 puede haber 5 distintos, o 3 y 2, o 4 y 1, o 2, 1, o en fin, yo no sé, la configuración que... Bueno, ¿alguna otra intervención al respecto, la señora Villalba? Que vamos a seguir dándole vueltas al concepto y a ver cómo podemos llegar a un acuerdo los 3 grupos. ¿Alguna cuestión más? Queda pendiente, por tanto. Pasamos, señorías, al artículo 49, calificación y admisión a trámite. Punto 3. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo primero, la Mesa, antes de decidir sobre la calificación y posterior admisión a trámite, oirá a la Junta de Portavoces en los siguientes casos. A. Iniciativas sobre materias que ya estén en tramitación o sobre las que la Cámara se hubiera pronunciado en el mismo periodo de sesiones. Se propone que desaparezca y no hay consenso. El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra. Pero para una cuestión previa, presidente, nosotros entregamos a la comisión Sí, lo tengo. en el 38.1. ¿Cuál? El 38.1. Sí, eso no estoy escrito porque no se ha tratado aquí, pero Pero en algún momento habrá que tratarlo, ¿no? No, hay un escrito de su señoría que dice se suprime el punto 3 del artículo 49. sí, y el 38 viene en la carpeta aparte que os he entregado.
Nueva redacción del artículo 38.1. Diputados no adscritos. Bueno, pero esto ya serían enmiendas, ¿no? Ahora estamos en el... Entiendo yo que ahora exponerlo, los ponga su señoría aquí en el grupo, pero que ya por escrito serían... Sí, lo tuvieran conocimiento, correcto. Sí, el artículo 38. El artículo 38, diputados no adscritos. Tiene la palabra el señor García, lo explica. Sí, a ver. Nosotros consideramos que esta redacción de los diputados dejarán de pertenecer a un grupo parlamentario por voluntad propia expresada ante la mesa por expulsión del mismo, notificada expresamente por el portavoz de dicho grupo a la mesa, excepción hecha del grupo mixto. Eso está como estaba y eso sigue así. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación en caso de expulsión del grupo parlamentario de todos los diputados de una formación política integrada en el seno de una coalición o federación. En dicho caso, los diputados expulsados pasarán a formar parte del grupo mixto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. A diferencia de que sean expulsados individualmente, si en el transcurso de una legislatura, en un grupo parlamentario que responde a una coalición electoral, son expulsados los de un mismo partido que estaban integrados, o federación que estaban integrados en una coalición electoral, le queremos dar una cierta diferenciación a que sean expulsados individualmente. Si se expulsa uno, va al no adscrito. Pero si se expulsa a los diputados que pertenecen a una misma formación política que iba en federación o en coalición, lo que estamos diciendo es que en ese caso es una cuestión política, que expulsan políticamente a los que iban de un mismo partido y por tanto no es una decisión individual de transfugismo, de no sé cuánto y tal, que es para lo que hacíamos la figura del no adscrito. Entonces nosotros lo que proponemos es que si se expulsa a todos los diputados de un mismo partido que iban en una federación, que vayan en ese caso al grupo mixto y no a la consideración de diputados no adscritos. Gracias, señoría. El señor Nogales. Me deja por una pregunta, por si. ¿Cualquiera que sea el número? ¿Cualquiera que sea el número? Sí, porque se refiere a diputados de un mismo. Pero digo que cualquiera que sea el número de diputados pasan al grupo mixto. Es que, por ejemplo, el grupo mixto, que no es el grupo de no adscritos, hay un diputado, vamos a suponer que hay un diputado en la Constitución del Parlamento. Y en una coalición, en la vida de la coalición electoral, de la que sea, hay de un grupo de 30, 10 y 20, y expulsan a 10. Los 10 pasan al grupo mixto y el grupo mixto se constituye con 11. Eso es muy duro. Para el que queda, que lógicamente tenía unos derechos y a partir de ahí los tiene perdidos. Para el que ya estaba en el grupo mixto, lo ha perdido. Habría que buscar otra figura. Ir al grupo mixto. Si ya hay un grupo mixto constituido, el que está en ese grupo mixto ha perdido los derechos. No, se queda en un 11avo de derechos. Eso no lo veo justo yo. Digo que estudiemos la posibilidad de que no sea el grupo mixto. Gracias, señor Nogales. Señora Villalba. Sí, señor presidente. Además, el artículo 37.4 añade que no podrán formar parte del grupo mixto los diputados pertenecientes a formaciones electorales que tengan constituido grupo parlamentario. No podrán formar parte del grupo mixto los diputados pertenecientes a formaciones electorales que tengan constituido grupo parlamentario. Este grupo no lo ve claro. Gracias, señoría. Pero yo creo que aquí sí estamos alentando al transfugismo. Claro. Incluso, si me lo permiten, no un transfugismo a las claras, pero un transfugismo camuflado. No sé. Yo creo que este tema habría que darle una vuelta. ¿Alguna intervención más? Señor Nogales. Esto va muy ligado con la vida de las coaliciones electorales. Las coaliciones electorales se pueden romper. A lo largo de la legislatura se pueden romper.
El hecho de que se rompan, yo no creo que deba de condicionar a los diputados. O sea, no puede ser un diputado no adscrito. Si una persona de Extremadura Unida o de los regionalistas, por acuerdo, de una ruptura acordada, consensuada, y dice, bueno, pues mira, pues ustedes se van de aquí y tal y cual, no puede ser no adscrito, no debe de tener la condición de no adscrito. Que formen otro grupo parlamentario, habría que plantearlo desde el principio con el tema de la constitución de los grupos, y se podrán constituir a lo largo de la legislatura si sucede esto. Yo no lo metería en el grupo de no adscrito, pero tampoco lo metería en el grupo parlamentario mixto, porque es que se le quita los muchos derechos al que ya está en el mixto. Gracias, señoría. Sí, habría que crear ahí otra figura, que no sé cómo se le podría denominar, pero... ¿Le damos una vuelta? Sí. Le damos una vuelta. Quedamos pendiente el 38.1. Pasamos, señoría, por tanto, al 49, que en el 49 inicialmente es lo que he leído antes, pero también hay una propuesta del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, donde se dice taxativamente que se suprime el punto tercero del artículo 49, es decir, en este caso la supresión del punto tercero en su totalidad, entiende esta presidencia. ¿Alguna intervención al respecto? Señor Nogales. Piden la eliminación entera, ¿no? Yo con la eliminación del apartado 3 entero no estaría de acuerdo. Yo creo que la mesa sí debe de analizar los escritos de dudosa calificación. Y bueno, como estamos en comisión y no estamos en pleno, y esto no es una rueda de prensa, aludiendo a la rueda de prensa que se dio ayer, de que lógicamente el señor Nogales en la mesa, tal, que si no sé qué, era un escrito de imposible calificación la petición de comisión de estudio, reglamentariamente, porque ni ponía la Constitución, ni las normas de funcionamiento, ni el tiempo de duración, ni nada, tal y como dice el reglamento en el artículo 108. Entonces, la mesa debe de tener el análisis si el escrito es o no es de dudosa calificación reglamentariamente. Yo creo que sí. Ahora bien, con el apartado A sí lo quitaría. Iniciativa sobre materia que ya estén en tramitación y tal, yo ese lo quitaría. El apartado A del 3. Lo quitaría o lo modificaría, porque una iniciativa puede ser una pregunta. Y una pregunta no puede paralizar la posibilidad de que haya una propuesta de impulso o una propuesta de pronunciamiento de la Cámara. Entonces, yo plantearía o la retirada de la A o modificarlo. Pero el resto, el B y el C, yo creo que hay que dejarlo. Gracias, señoría. ¿Alguna intervención más? Por el señor García. Evidentemente, la mesa tiene que entrar a calificar los escritos en función de si cumple formalmente con lo que dice el reglamento. Punto. A partir de ahí, hemos visto que en la medida en que entramos en eso que algunos llaman análisis liminar, empiezan a aparecer los problemas. Primero, como puede suscitar dudas de si son competencias de la comunidad autónoma o no, la mesa no tiene por qué ser la que fije el criterio de si tiene competencias o no. Por tanto, el C tendría que desaparecer, evidentemente el A también, y los escritos de dudosa calificación, pues si cumplen formalmente con los requisitos que dice el reglamento, se discuten. Y si alguno tiene alguna cuestión que alguno considere de probable inconstitucionalidad, como recoge la jurisprudencia del Constitucional, el que tenga que recurrir, que recurra, pero no se puede a priori cercenar los debates en la Asamblea. Por tanto, lo más razonable es que la mesa solamente decida admitir a trámite aquellas iniciativas que cumplen formalmente con los requisitos formales que se le exijan, nada más. Gracias, señor García. Señora Villalba. Señor presidente, este grupo no está a favor de la eliminación de estos apartados por una cuestión muy clara. Sobre las competencias de la comunidad autónoma en cualquier materia están claramente delimitadas y es sabido por todos.
los escritos de dudosa calificación estamos de acuerdo con el señor Nogales que se pida una comisión de estudio. Y sobre las iniciativas en materias que ya están en tramitación o sobre las cámaras se hubiera pronunciado en el mismo periodo de sesiones, lo ha dicho este grupo parlamentario en reiteradas ocasiones. Sería que esta Cámara fuera más despacio y a lo mejor se centrara solamente en el baluarte que hay en la Plaza Santa Ana. Ya está. Entonces, creemos que la sociedad extremeña está mucho más preocupada por otros temas que por cuestiones políticas de un partido para un momento determinado. Gracias, señora Villalba. ¿Alguna intervención más? El señor García. Sí. En todo caso, lo que no vamos a hacer en el reglamento es decirle lo que políticamente tienen que hacer los diputados. Los diputados traerán las iniciativas que consideren adecuadas. En segundo lugar, dijo el señor letrado en una junta de portavoces que nuestro reglamento era el único reglamento que tenía el 49.3. Luego ya hemos buscado y solamente hay dos, el de Murcia y el nuestro. Y los demás asambleas regionales y parlamentos regionales, las demás cámaras legislativas, todas funcionan estupendamente, señora Villalba, y no se centran en una sola cuestión, se centran en lo que los diputados y diputadas de esas cámaras quieren. Por tanto, no será este artículo el que propicie que los diputados traigan iniciativas que le interesen a la ciudadanía o no. Y si no está más que en dos reglamentos, el de Murcia y el de Extremadura, y en las demás no está, no creo que dudemos del funcionamiento de las otras cámaras. Como esto es muy polémico y se puede utilizar para lo uno y lo contrario, lo más democrático es que la mesa decida únicamente sobre las cuestiones formales, cumple las funciones, las normas formales de presentación de los escritos, los admite, y luego el debate político y las mayorías que se conformen en el Pleno o en la Comisión decidirán sobre el fondo de los asuntos políticos, porque de lo contrario constituimos a la mesa, oída la Junta de Portavoces, en un órgano o constitucional o de debate previo político. Entonces, lo mejor es eliminarlo y así ni pasan el A, ni pasan el B, ni pasan el C. Porque las competencias están clarísimas en el... Pero como todo es interpretable, pues entonces luego se puede interpretar, bueno, pues preta porter, si una competencia es o no es. Y como ya lo hemos vivido, pues lo mejor es eliminar la posibilidad de hacer trajes preta porter. ¿Cumple formalmente? Debate político, y que el debate político resuelva las circunstancias. ¿Que alguien propone algo inconstitucional? El Tribunal Constitucional ha dicho que si alguien propone algo inconstitucional, en el debate parlamentario los demás tienen la posibilidad de decirlo y denunciarlo. Y cuando se apruebe, si se aprobara, quien está legitimado para ir contra una cuestión inconstitucional, que lo haga. Es jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, ¿por qué le tenemos que dar a la mesa la capacidad de una primera lectura sobre el fondo de los asuntos? Por tanto, yo sigo manteniendo que se suprima. Gracias, señoría. Señora Villalba. Señor presidente, esa potestad se otorgó en la legislatura pasada por el grupo que ahora mismo pretende quitarlo. Entonces, no lo entendemos. No lo entendemos desde este grupo. A su vez, bueno, los dos. Como todo, porque nosotros somos personas de consenso. Entonces, después señalar, me lo has dejado fácil. Después señalar la interpretación preta porter, están cuestionando, señorías, el criterio de la mesa. Yo creo que la mesa de esta legislatura está siendo bastante ecuánime. Gracias, señoría. Solamente decir alguna cosa, señoría. Primero, la mesa de esta Cámara, de todos los parlamentos del mundo que conozco, está formada por políticos. Punto uno. Punto dos. El artículo 49, señorías, con todos mis respetos, lo único que hace es, el punto tercero del 49, es dar garantía. A ver si vamos a pedir garantía en algunos articulados del reglamento y en otros la garantía sobra. Lo que da es garantía, más garantía todavía al sentir democrático de la propia institución. Es decir, la mesa lo decide, oída la Junta de Portavoces, se le da la potestad
a la parte política, al órgano político configurado en la Cámara, de ser escuchado. ¿Escritos de dudosa calificación? Pues hay muchos, en muchas ocasiones. Muchas veces están los escritos de dudosa calificación pues por la propia redacción que tiene un escrito, o por la propia intención política que hay detrás del escrito, o por no sé qué cosas que hay, porque eso forma parte también de la estrategia de los partidos, de los grupos parlamentarios, y cada uno tendrá su estrategia. Cuando se susciten dudas en relación a las competencias de la comunidad autónoma. Es que a veces, señorías, hay dudas en relación a las competencias de la comunidad autónoma, porque hay cosas que están dentro de la comunidad autónoma cuya ley le da las competencias a las diputaciones provinciales o a los ayuntamientos, y hay conflictos de competencia. Hay conflictos de competencia ahí. O la ley le da la competencia a la comunidad autónoma, pero quien la está ejercitando físicamente y pagando físicamente es otro, que no es la comunidad autónoma. Por tanto, claro que hay conflictos de competencia y cuestiones muy dudosas en las competencias. Yo creo que en ese sentido, sinceramente lo digo, como presidente de la Cámara, hoy estoy yo, mañana estará otra persona, parlamentario o parlamentaria, y tendrá exactamente las mismas tesituras en la mesa de la Cámara. Hoy estamos 5 personas, mañana habrá otra mesa de la Cámara y tendrán exactamente las mismas, que muchas veces llegan escritos de dudosa calificación, muchas veces hay conflictos de competencia en un escrito, en una iniciativa que se plantea a la mesa de la Cámara, y una cosa es, que está clara, señoría, la decisión es de la mesa de la Cámara, siempre la va a tomar la mesa de la Cámara, pero es más garantista, tiene más garantía si se da la potestad de oír a la Junta de Portavoces, porque es posible que los 5 miembros de la mesa de la Cámara no tengan claro alguna cuestión que sea aclarada en el seno de la Junta de Portavoces por los grupos parlamentarios que la componen. Yo creo, sinceramente, que lo único que hace es dar garantía, dar más garantía. Es igual que, señorías, antes cuando hablábamos del tema de el reglamento del grupo mixto. No podemos hablar de dar garantía a través de la Junta de Portavoces buscando los 2/3 o cualquier otro porcentaje de apoyo para que el grupo de mayoría absoluta no tome la decisión, y en cambio aquí quitamos la garantía, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser consecuentes, creo que tenemos que ser consecuentes en todo lo articulado. El señor García tiene la palabra. No comparto su opinión, señor presidente. Si suprimimos el apartado 3 del artículo 49, el que queda en vigor es el 1, que dice literalmente: en el trámite de calificación, la mesa verificará que las iniciativas se corresponden con las previstas expresamente en el reglamento y que cumplen los requisitos formales y de legitimación exigidos. Es decir, lo que en realidad viene asentando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las funciones de la mesa de la Asamblea, que es que no entren en el fondo, que no entren en cuestiones de constitucionalidad y que se ciñan exclusivamente, así contienen los requisitos formales que exige el reglamento. Esa es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y el apartado 3 lo único que nos introduce es que tenga que entrar en el fondo de los asuntos. Y el Tribunal Constitucional dice que la mesa no puede entrar en el fondo de los escritos, ni presuponer las intenciones de los escritos. Y hay sentencias para todos los gustos, incluido cuestiones clarísimamente de inconstitucionalidad que plantea algún grupo o antiestatutarias, y el tribunal dice: la mesa no puede impedirlo. No es un órgano de primera lectura constitucional, ni primera lectura ni de ninguna lectura. Y le obliga a la mesa a admitirlo y que sea el debate político el que lo resuelva. Y si se resuelve y se toma en consideración alguna cuestión inconstitucional, quien tenga la legitimidad para plantearlo, que lo plantee. Es más, aquí en esta Cámara vienen escritos en los que le acompaña, en esta y en todas, el Consejo Consultivo pone reparos de constitucionalidad y la mesa no lo para, la mesa lo tramita. Y si alguien, cuando se apruebe la ley correspondiente, considera que es inconstitucional, pues ya lo llevará al Tribunal Constitucional, porque aquí hemos aprobado presupuestos generales de la comunidad autónoma con reparo de constitucionalidad del Consejo Consultivo. Y la mesa no lo paró en su momento, y hizo bien en no pararlo. Porque la mesa no es quien para decirle, aunque diga el Consejo Consultivo que tiene reparos de constitucionalidad, no es un órgano para hacer esa lectura. Solamente tiene que ceñirse a las cuestiones formales y no hacer ningún examen liminar añadido a la iniciativa. Y, por tanto,
Yo propongo que se quede el punto 1 y se quite el 3, porque de esa manera la mesa solo tendrá que analizar los escritos si cumplen formalmente con los requisitos que exige el reglamento. Y si una iniciativa no cumple los requisitos formales, no se admite. Y si los cumple, se admite y no se entra ni en el interés que tiene, si no tiene interés, si tiene trasfondo, si no tiene trasfondo, o si puede ser inconstitucional, o si sobrepasa las competencias de la comunidad autónoma. Porque si sobrepasa las competencias de la comunidad autónoma y hay conflicto de competencia, no es la mesa de la Asamblea la que tiene que decidir sobre los conflictos de competencia, porque hay órganos estatutarios para ello, hay órganos constitucionales para ello, y la mesa no puede ser ni interpretativa de conflictos de competencia ni interpretativas de cuestiones de constitucionalidad, y es jurisprudencia sentada del Tribunal Constitucional de este país. Por tanto, como las demás, salvo Murcia y nosotros, no lo tienen y no tienen conflicto y vienen funcionando así, y precisamente hay sentencia de Murcia que lo conoce el señor letrado, y si no que me desmienta, en aplicación de uno parecido al 49.3, en el que dice que la mesa no puede entrar a analizar más que las cuestiones formales del escrito, habiendo cuestiones clarísimas que iban contra el estatuto, pero la mesa no puede ser un órgano que analice las competencias de la comunidad autónoma. Gracias, señoría. Quiero dejar claro también, puesto que se habla de informes del Consejo Consultivo, contradictorio o en contra de la iniciativa se esté tramitando en trámite, quiero decir, señoría, que no se exige en ningún sitio que la mesa de la Cámara esté compuesta por juristas, reitero, está compuesta por políticos, podrán tener conocimientos de derecho o no, está compuesta por políticos. Y en esa composición de políticos, aplicando el reglamento de la Cámara, efectivamente, usted ha leído el artículo 1 del 49, que está perfectamente claro, pero el 3 del 49 dice, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo primero. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo primero. Y sin perjuicio de lo previsto en el párrafo primero, señoría, sin entrar en el fondo de ningún escrito, sin entrar en el fondo político de ninguna iniciativa que se presenta por escrito, lo que tenemos que aplicar en la mesa es lo que pone el reglamento de la Cámara, que si se va usted al 106, al 107, al 108 del reglamento, ahí pone taxativamente cómo tienen que tramitarse las iniciativas, qué tiene que constar dentro de la iniciativa, y si hay algo que no consta de lo que pone ahí, la mesa lo tiene que echar para atrás. Evidentemente, aplicando el reglamento de la Cámara. Aplicando el reglamento de la Cámara. Por tanto, en ese sentido, creo, reitero, que estamos dando vueltas a un círculo que lo único que hace es ser más garantista que escuchar al órgano político antes de tomar la decisión. En los demás parlamentos, con todos mis respetos al resto de los parlamentos, me parece muy bien que no tengan el 49.3, pero 49.3 garantiza que la mesa toma la decisión definitiva escuchando al órgano político de la Cámara. En los demás parlamentos, la mesa toma la decisión sin escuchar a ningún órgano político de la Cámara. Señora Rosa, tiene la palabra. No puedo estar de acuerdo con lo que dice el señor García, lo siento, en esta ocasión me parece que no nos vamos a entender. Vamos a ver. Me da la sensación, yo en algo me he perdido, de que estamos hablando de algún caso en concreto. Y esto tiene que ser una norma general para todas las situaciones. Y si no nos apartamos de que es una norma general, que además deben hacer con vocación de permanencia, es decir, que los que estamos aquí sentados, mañana podemos estar allí y nos tiene que servir el mismo reglamento, yo coincido en este caso con el presidente en que efectivamente esta norma, el apartado tercero, lo que hace es garantizar aún más la decisión que pueda tomar la mesa. Que la mesa es soberana para tomar las decisiones que para eso le faculta el reglamento. Pero lo hará con mejor criterio, o al menos tendrá más elementos de valor que si escucha a la Junta de Portavoces. Y yo entiendo, y como decía la señora Villalba, que efectivamente hay que mantener la redacción tal cual, por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, por respeto a otras instituciones. Es decir, nosotros no debemos perder el tiempo, permítaseme la expresión, en debatir cosas que no nos compete, y el segundo motivo por el que entiendo que no se debe modificar, por una cuestión de responsabilidad. Es que tenemos que dedicar el tiempo a debatir sobre lo que sí tenemos que debatir. Porque se puede dar la paradoja de que, como hay un límite de iniciativas, dejemos de hablar de lo que es responsabilidad de esta casa
para hablar de lo que no es responsabilidad de esta casa. Entonces, yo entiendo que tal y como está la redacción está bien, efectivamente es mucho más garante, porque la decisión que se tome va a ser también después de escuchar a la Junta de Portavoces. Así ha venido funcionando y así ha venido funcionando relativamente bien, con las imperfecciones que tienen todas las normas, y lo que tenemos que pensar es que no podemos utilizar las normas en función de dónde nos sentemos en cada momento. Y luego, una cosa nada más, es que se habla mucho de jurisprudencia, pero una sola sentencia del Tribunal Constitucional no sienta jurisprudencia, se necesita más de una sentencia para sentar jurisprudencia. Yo creo que tal y como está, y así lo ha dicho también la portavoz, en este caso está bien y es mucho más garantista efectivamente con las decisiones que toma la mesa, que por otra parte es soberana para decidir sobre la admisión a trámite o no, y sobre todo para que no perdamos el tiempo, lo digo entre comillas, en hablar de cosas que no nos competen y dejar de hablar de las cosas que sí son de nuestra responsabilidad. Gracias, señoría. ¿Alguna otra intervención más? Queda pendiente, por tanto, no hay consenso, queda pendiente el 49.3. Artículo 54, actas de la mesa. El punto primero. El letrado mayor redactará el acta de las sesiones de la mesa. El acta contendrá la relación sucinta de las materias debatidas, personas intervinientes, incidencias producidas y acuerdos adoptados. Bajo la dirección del presidente, el letrado mayor ejecutará los acuerdos que le competan. Emitirá la certificación oportuna de los mismos. Desaparece, es la propuesta que desaparezca esta parte de emitirá la certificación oportuna de los mismos, no tiene consenso, y realizará las comunicaciones necesarias para ello sin perjuicio de las funciones de los secretarios. ¿Alguna intervención? Aquí la disyuntiva es ¿quién certifica? ¿El letrado mayor, secretario general de la Cámara como más alto funcionario que tiene el Parlamento, o los secretarios de la mesa? Esa es la disyuntiva. El señor Nogal. Cuando planteaba aquí la desaparición es porque está en contradicción con el artículo 60, apartado 5, que dice que la certificación la hace el secretario, o la hace el letrado mayor, o la hacen los secretarios. O sea, hay que ponerlo en un lado o en otro, nada más. Gracias, señor Nogales. Señora Villalba. Señoría, esto ya lo hemos comentado. Son dos cosas distintas. Una cosa es certificación de comunicación al Congreso, a la CEMPEX, a delegación de gobierno, que puede firmar el escrito de remisión el secretario, pero quien certifica un acto como fedatario público solamente puede ser el secretario general o letrado mayor. Es lo único. Gracias, señora Villalba. ¿Alguna intervención más? Estamos de acuerdo, señoría, por tanto, que el más alto funcionario que tiene es el fedatario público de la institución, por tanto es el que tiene la capacidad para certificar. Otra cosa son comunicaciones. Eso puede ir con la firma del secretario, primero o segundo, o la secretaria segunda, con el visto bueno del presidente. ¿Estamos de acuerdo? Lo corregimos en todo el articulado para que quede perfectamente claro. Tomamos nota y se corrige. Todo el mundo de acuerdo en este tema. Gracias. Artículo 55. Grado de dedicación de sus miembros. En función de las necesidades parlamentarias, la mesa determinará el grado de dedicación de sus miembros y fijará su régimen de retribuciones e incompatibilidades. En todo caso, todos los miembros de la mesa tendrán dedicación exclusiva. Falta el acuerdo por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Los otros dos grupos estaban de acuerdo inicialmente. ¿Alguna intervención? Quiero recordar solamente que lo dejamos pendiente para cuando en la globalidad del reglamento viéramos la dedicación de los diputados, no porque tuviéramos nada especial contra los diputados que forman parte de la mesa, evidentemente. Yo aquí, señorías, voy a expresar mi opinión, que como ya la he hecho públicamente y en contra de la opinión de mi partido, incluso en la dirección nacional, pues hoy la hago otra vez aquí en la Comisión de Reglamento. Personalmente, yo creo que los parlamentarios en un parlamento tienen que tener dedicación exclusiva. Otra cosa, podríamos hablar del número de parlamentarios de las cámaras. Eso aparte. Estamos hablando de dedicación exclusiva. Creo que tiene que tener dedicación exclusiva. Esto no puede ser un grupo de aficionados, con todo mi respeto. Esto tiene que ser gente que se dedique en exclusividad. Ustedes que me están escuchando saben perfectamente que la exclusividad es aquí total, sábados, domingos y festivos incluidos. Esto tiene que ser total. Y si no, señorías, yo les planteo una cuestión. ¿Qué trabajador por cuenta ajena, trabajadora por cuenta ajena, su empresa le permite que falte a su puesto de trabajo una cuarta parte de la jornada al mes? Y digo una cuarta parte porque hablo de 2 plenos al mes, 3 comisiones.
hablo de lo mínimo, 5 días, de los 20 laborables de un mes. ¿Qué empresa privada le da la oportunidad a un trabajador asalariado de faltar una cuarta parte de su trabajo? O, si me lo permiten, ¿qué trabajador como autónomo se permite el lujo de no trabajar una semana al mes? Creo que estas cosas son serias. Y cuando las cosas son serias, hay que aplicar la fuerza y el sentido común. Por tanto, con todos mis respetos, debe de tener dedicación exclusiva. Y mi opinión, como presidente de la Cámara, que eso se refleje en el nuevo reglamento de la Cámara, con todas las consecuencias. Pero esto no puede ser. Otra cosa son cuáles son las cuantías de esas retribuciones exclusivas. No se puede discutir y debatir. ¿Verdad? Que tienen que tener dedicación exclusiva, lo tengo claro, no, clarísimo, como diría el otro, blanco y en botella. ¿Alguna intervención? Presidente. ¿Les parece a su señoría que eso pudiera estar reflejado explícitamente en la redacción? Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo también por parte del Grupo Popular. El letrado mayor quería la palabra. El micro. No, iba a decir que el planteamiento que está afectando al presidente supondría modificar también el 21, porque... Sí, claro. Porque el 21 ahora mismo es el diputado el que decide si se acoge o no a la dedicación exclusiva, simplemente comunicándolo al grupo, y el grupo es el que se lo envía. Ahora mismo hay voluntariedad, que hay voluntad. Lo que pasa es que luego entraríamos, señor García, ahí con un conflicto de incompatibilidades. Es decir, ¿un médico podría participar estando ejerciendo de médico en los debates en la Cámara sobre sanidad? ¿Un docente, siguiendo en la docencia activo, podría participar en un debate en la Cámara de Ley de Educación? Cualquier iniciativa que pudiera ser por la Ley de Incompatibilidades, no. No puede ser juez y parte. No puede participar en un debate y votar una norma que le afecta directamente. Sí, señor Torres. Sí, pero, señor presidente, yo creo que una cosa es el debate político y la opinión que pueda manifestar independientemente de su profesión, y otra cosa es que esté decidiendo en la gestión diaria sobre algo que le está beneficiando a él. Ahí no hay incompatibilidades. Pues si no me diga usted a mí quién puede ser diputado. No, todos con dedicación exclusiva. Pero ¿qué más da la dedicación exclusiva? La dedicación exclusiva es temporal. Y yo tendré que decidir, y mañana soy maestro y vuelvo a la escuela, ¿y qué pasa? ¿Me incompatibilizan para volver a la escuela porque tengo una decisión en mi cargo de diputado? Yo creo que estamos rizando el rizo. Estamos hablando de lo que es la dedicación exclusiva y lo que es el régimen de incompatibilidades. Pero la participación en el debate político del diputado, porque no estamos hablando que uno sea gestor de gestión de gobierno, director general o consejero. Puede serlo. Pero ahí sí que no se discute, porque ahí sí que toma decisiones diariamente sobre la gestión, pero en el debate político del diputado esa incompatibilidad es rizar excesivamente el rizo. Bajo mi opinión, puedo estar equivocado. Sí, en el artículo, gracias señor Torres, en el artículo 32, en el punto segundo, dice: todo diputado que se ocupe directamente en el ámbito de una actividad mercantil, industrial o profesional de un asunto que sea objeto de debate en una sesión plenaria o de las comisiones, lo pondrá previamente de manifiesto al inicio de su intervención, y será el propio órgano el que decida, por mayoría simple, si puede continuar en el uso de la palabra o participando en todo el debate y votación. Ahí, bueno, yo creo que hay cierta... Porque, por ejemplo, dice su señoría, en la gestión, si yo lo comparto plenamente, pero, por ejemplo, un jefe de servicio, un jefe de sección, podría ser parlamentario. Podría seguir como jefe de servicio y podría debatir y votar algo que le afecta directamente en su quehacer diario. No sé si me explico. Se podría aprobar y participar en la aprobación de una norma que el lunes por la mañana puede estar aplicándola. ¿Me explico? Y no sé si ahí el letrado tendrá más datos que yo. Evidentemente, el régimen de incompatibilidades, la Ley General de Incompatibilidades, establece algo específico para este tema de los parlamentarios. Sí, el letrado mayor. Sí. La norma
establece que será la mesa la que deberá decidir, la mesa en este caso del Parlamento de Extremadura, una norma específica. Como no la hay, nos remitimos a la Ley General de Incompatibilidades de los altos cargos de la Junta de Extremadura y del Estado, en su caso. Por lo tanto, sería en defecto de norma aplicamos la Ley General. Gracias. La señora Villalba había pedido la palabra. Sí, señoría, y en esa ley se establece claramente cuáles son las incompatibilidades a las cuales se tiene que someter un diputado, y no solamente ahí, sino que se contemplan en otra serie de normas, como la Ley de Contratos del Sector Público. Gracias, señora Villalba. Señor Nogales. Yo creo que lo que se quiere plantear aquí en el artículo 55 no es la voluntariedad de la dedicación exclusiva del diputado, sino la obligatoriedad de cualquiera que esté en la mesa forzosamente tiene que tener dedicación exclusiva, con lo cual está obligando a tener la exclusividad. Tal y como está planteado la propuesta que la planteó el presidente cuando estábamos en la Comisión de Trabajo, ¿eh? No se está planteando la obligatoriedad al conjunto de los diputados, lógicamente eso es voluntario. Lo que se está planteando es, para ser miembro de la mesa tienes que tener dedicación exclusiva, con lo cual está limitando el número de personas que pueden acceder a la mesa desde el principio, cuando se elige, porque tiene forzosamente después que tener dedicación exclusiva. Tal y como se plantea, ¿eh? Sí, efectivamente. Aquí, gracias, señor Nogales. Aquí se habla explícitamente de la mesa. ¿Cómo se plantea? Yo la reflexión que he hecho es genérica. Pero evidentemente el 55 habla exclusivamente de los miembros de la mesa. Yo creo que aquí no hay ningún problema porque todo el mundo estamos de acuerdo en esa dedicación exclusiva, aunque ha habido legislaturas que no han estado todos los 5 en dedicación exclusiva. Sí. No. El micro, por favor. Totalmente de acuerdo. Esa era mi filosofía en la exposición que he hecho antes. Por tanto, en este sentido, ¿estamos de acuerdo en la dedicación exclusiva obligatoria de los 5 miembros de la mesa? Pregunto. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, pero estamos pendientes hasta ver cómo abordamos el tema de los diputados en la dedicación exclusiva. Sí, eso lo entiendo, pero que en principio en el 55 está todo el mundo de acuerdo. Quiero decir, ¿no? De acuerdo. Pasamos al siguiente artículo, señorías, que es el 71, convocatoria. Las sesiones plenarias no programadas serán convocadas por el presidente con al menos 2 días de antelación, conforme a los siguientes procedimientos, dentro de los cuales el apartado B dice: podrán pedir la convocatoria de una sesión plenaria no programada 2 grupos parlamentarios. Un grupo parlamentario que represente al menos la quinta parte famosa, que aparece en muchos artículos del reglamento, se propone eliminar y no tenía consenso. No sé si esto es objeto de una cuestión global, porque estamos hablando de una cuestión que aparece en gran parte del articulado del reglamento, y concretamente la propuesta de esa eliminación es de Izquierda Unida. ¿Este tema se ha debatido ya en el seno de los grupos mayoritarios? Sí. ¿Lo quedamos pendiente entonces? Lo quedamos pendiente, por tanto, el artículo 71. El artículo 72, sesión extraordinaria. Bueno, es lo mismo, efectivamente. Quedamos lo mismo. Y el 87 también. Lo que sí le ruego a sus señorías, vamos a ver si somos capaces de cara a la siguiente sesión plenaria, llegar a un acuerdo en este punto, que digamos es uno de los que en este momento hay más distorsión de puntos de encuentro entre los 3 grupos parlamentarios. Sí, no, lo entiendo, señoría, claro, pero la cuestión es que le tienen que dar la razón. Para que quede, señoría, para que quede constancia, ¿quiere la palabra? Gracias. Capítulo 8 del letrado mayor y secretario general. Sección primera del letrado mayor y secretario general. Funciones, nombramiento y cese.
Artículo 113. Nombramiento, funciones y cese. Punto tercero. El letrado mayor y secretario general será nombrado por la Mesa, mediante el procedimiento de libre designación, a propuesta del presidente y de entre los funcionarios de carrera pertenecientes a la categoría de letrados de la Asamblea de Extremadura. De la Junta de Extremadura, pone en el reglamento actualmente, se propone eliminarlo, porque no hay consenso. En este caso no estaba de acuerdo el Grupo Parlamentario Socialista, de las Cortes Generales u otros parlamentos autonómicos. ¿Quiere la palabra el portavoz del Grupo Socialista? ¿Tiene la palabra el señor García? Seguimos manteniendo que para ser letrado de la Asamblea de Extremadura, letrado mayor, perdón, se puede ser por lo que contempla en este momento nuestro reglamento. No hay ninguna razón para eliminar de la Junta de Extremadura que no pueda venir un letrado mayor, como pueda venir del Parlamento Autonómico de Murcia. Las mismas razones, si se trata de una propuesta que hace el presidente de entre los funcionarios de carrera, y que aquí hay la norma de que en la Mesa ha habido siempre la norma de que el presidente ha propuesto a un letrado mayor y la Mesa siempre se lo ha aceptado por cuestiones obvias. Pues si quiere traerlo de la Junta de Extremadura, no sé qué razón hay para que le restringamos al presidente que no pueda proponer a alguien que proceda del cuerpo de letrados de la Junta de Extremadura. Gracias, señoría. Señor Nogales. Era por la cuestión de derecho parlamentario, ¿no? Puede haber letrados en todos los, pero el derecho parlamentario lo tienen fundamentalmente los letrados de los parlamentos y de las Cortes. De la Junta, no. Era eso. O sea, por eso planteábamos la eliminación de la Junta de Extremadura. Gracias, señoría. Así lo entiende también esta presidencia, por cuestiones de formación específica. El derecho parlamentario es una cuestión muy, muy específica. Podría venir también un secretario de un ayuntamiento, pero parece que no es razonable. Ahora le doy la palabra al señor García. Señora Villalba había pedido la palabra. Era lo que iba a decir este grupo parlamentario, que se podría también incluir los secretarios no solamente de ayuntamientos, sino que también hay letrados específicos en los distintos ayuntamientos y en diputaciones provinciales, y ahora también en mancomunidades. Entonces se abriría bastante. Muchas gracias, señora Villalba. Señor García. Para ser letrado mayor y tener conocimientos de derecho parlamentario solo es cuestión de ponerse, porque no hay ninguna especialidad en ninguna facultad de Derecho de España en la que se estudie derecho parlamentario como especialidad jurídica. Por tanto, salvo por conocimiento propio, no hay nadie que certifique que alguien es especialista en derecho parlamentario. Gracias, señor García. Hay bajo esta presidencia una cuestión importantísima, señoría, que lo certifica, y es que pasa la oposición. Y la oposición son temas específicos. Más garantía y más criba que esa, yo creo que no hay. Es decir, una cosa es la formación y la facultad y las enseñanzas que ha podido adquirir la facultad. Pero, oiga, la oposición es del letrado, sea en el Parlamento, en este Parlamento, en otro Parlamento, del letrado. En las condiciones que sean. Evidentemente son temarios específicos y son temarios de derecho parlamentario, con lo cual pasa una criba muy importante bajo mi punto de vista. ¿Alguna intervención más? Sería solamente la cuestión de eliminar de ahí la Junta de Extremadura, puesto que, reitero, se entiende que por la formación específica y la singularidad de los puestos en un Parlamento de los letrados, asesores jurídicos, que desde luego no tiene nada que ver a otras organizaciones o instituciones. Señor García. Pues yo voy a recurrir a la experiencia, porque como esto es una cuestión de estudio, es verdad, para sacarse una oposición hay que estudiar, yo voy a recurrir a la experiencia. Aquí en una legislatura se recurrió a un letrado de la Junta de Extremadura, siendo presidenta doña Teresa Reja, y no creo que fuera en menoscabo del trabajo de asesoramiento del letrado mayor ni de la Secretaría General de la Cámara que viniera de la Junta de Extremadura. Es más, ha estado con distintos presidentes un letrado procedente de la Junta de Extremadura. Parece que la experiencia ha determinado que no se produjo ninguna quiebra de asesoramiento jurídico en la Cámara. Gracias, señoría.
¿Alguna intervención más, señoría? ¿Alguna intervención más, señorías? No hay consenso. Quedamos pendiente el artículo 113. El artículo 134, desarrollo de los debates. Pendiente de fijar el debate tipo. No hay consenso en la fijación del debate tipo. Puesto que el texto es demasiado largo, lo doy por leído, si les parece a su señoría. ¿Intervenciones al respecto que hayan visto en el seno de los grupos parlamentarios en este asunto del debate tipo? Aquí, presidente, señor Nogales. Aquí, presidente, me parece que no va a haber posibilidad de consenso y que van a ir las posturas, cada uno las va a seguir llevando a pleno, porque estaban muy diferenciadas las propuestas de cada grupo. Entonces, probablemente seguiremos así hasta el pleno, ¿no? Gracias, señoría. Eso entiende esta presidencia, que en el 134 será cuestión de enmiendas parciales y habrá que votar las enmiendas parciales cuando llegue su momento, lógicamente, porque las posturas de los tres grupos, efectivamente, estaban muy dispares en el sentido de una a la otra. ¿Alguna intervención más? Lo quedamos pendiente, por tanto, el 134 completo. El 135 es en el mismo sentido. Lo quedamos pendiente, por tanto. El 135, 134, 135 queda pendiente. 137, nuevos turnos de intervención. Además de los turnos previstos en todo debate, podrán existir los siguientes turnos de palabra. En el apartado A, turnos de alusiones, que podrá ser concedido por el presidente a aquellos que en el curso de un debate consideren que les ha sido atribuidas por otro interviniente actitudes u opiniones inexactas o lesivas para su persona. Su duración será de 3 minutos y en ningún caso podrá ser aprovechado para objeto distinto de la propia defensa. Si se exceden estos límites, el presidente retirará inmediatamente la palabra. Se podrá contestar a las alusiones en la misma sesión o en la siguiente. Esto es una propuesta de incorporación que no tiene consenso de Izquierda Unida. Señor Nogales, tiene la palabra. Sí, es una propuesta de incorporación, pero venía en el reglamento anterior. Pues esto ya estaba en el reglamento originario de esta Cámara. ¿Por qué se plantea? Hombre, puede haber alusiones. Ya se están haciendo muchas alusiones que no se dan, ¿no? Pero vamos, puede haber alusiones que sean ligeramente ofensivas. En ese momento el diputado puede estar fuera y enterarse al final de la sesión, y lo lógico es darle la posibilidad de que pueda responder fuera o no haber venido ese día. Lo lógico es darle la posibilidad de que pueda responder en la sesión siguiente, ¿no? Lo justo, además. Muchas gracias, señoría. ¿Alguna intervención más? Señora Villalba. Señor presidente, este grupo, tal y como ha dicho en otra sesión, entiende que siempre y cuando el diputado no esté presente por una causa justificada, no porque esté tomando un café en el salón de los pasos perdidos. Perfecto. Gracias, señora Villalba. Señor García. Sí, nosotros ya manifestamos en la otra ocasión que era razonable porque por distintas razones, y todas eran razones justificadas, sin ningún género de duda, cuando un diputado está ausente de la sesión plenaria siempre es por una causa justificada. No pasa absolutamente nada porque se le dé la oportunidad de solicitarlo. No quiere decir que se la vayan a conceder, pero sí por lo menos de que en la siguiente sesión pueda pedir ampararse a este artículo. Por tanto, esto ni quita ni pone, sino en todo caso le garantiza al diputado que si en ese momento no está presente pueda pedirlo con posterioridad. No pasa absolutamente nada, porque la situación no cambia porque se pide inmediatamente o se pida al final de la sesión o se pida en la sesión siguiente, porque las alusiones se habrán dicho y da igual que el diputado lo pida el turno de la palabra por alusiones al final o en la siguiente sesión.
Gracias, señoría. Solamente aquí un inciso por mi parte. Claro, esto si se hace de forma genérica, señor Nogales, pues yo creo que pierde mucho fondo. ¿Por qué? Porque hay veces, en muchas ocasiones, que la cuestión de alusiones es fruto del acaloramiento de un debate puntual, con lo cual, claro, el contestar 15 días después, pues parece que ha perdido todo, no tiene mucho sentido. Digo, en algunas cuestiones. Bien, es verdad que en otras cuestiones podría tener perfectamente cabida poder tomar la palabra 15 días después y poder contestar a algo que se haya afirmado de un diputado directamente que entiende que dañe o produzca una lesividad en su cuestión individual o personal, ¿no? Por eso yo creo que aquí habría que quedar claro en la redacción determinadas cuestiones que puedan ser susceptibles de ser contestadas en una siguiente sesión, porque hay otras que por el acaloramiento del propio debate, la verdad es que, bueno, se puede pedir la palabra en el momento, pero no tendría mucho sentido contestarla 15 días después. Digo, tiene la palabra. Si no está presente en esa sesión no puede pedir alusiones, y entonces lo único es que hay que darle la posibilidad de que la pida en la sesión siguiente, por alusiones. Y además se ha dado. La historia de este Parlamento se ha dado y se ha hecho en el pleno siguiente, y se ha dado. Fui yo, o sea que me acuerdo perfectamente, o sea que esto se ha hecho, se ha dado. Muchas gracias, señoría. ¿Alguna intervención más? Queda pendiente, por tanto, el 137. Votación en caso de enfermedad. Esto sería un nuevo artículo. En los supuestos recogidos en el artículo anterior, esto sería consenso porque está en rojo, ¿no? Sí, pero que desaparecer. Que sería ya para todos los casos. De acuerdo. Sería genérico para todos los casos. Correcto. Entonces aquí lo que tendríamos que ver es los supuestos que están recogidos en el artículo 2. Esto estamos viendo también un estudio que se estaba haciendo con respecto a las Cortes Generales y otros parlamentos autonómicos del voto telemático. Está pendiente. Yo creo que este tema podría entrar también perfectamente en el voto telemático, incorporarlo al reglamento de la Cámara. Lo que sí le pido al letrado mayor que acelere el estudio porque, bueno, yo creo que es una cuestión que lo están incorporando todas las cámaras en España y en Europa. Por tanto, se puede dar cualquier tipo de circunstancia. A uno se le rompe una pierna, está hospitalizado, una operación sin importancia, en fin, que se puede dar. ¿Les parece que lo quedemos pendiente? Vamos a ver el informe sobre el voto telemático y tendremos que incorporarlo al reglamento de la Cámara. ¿Le parece a su señoría? Señor García. Sí, yo creo que la discusión que tuvimos en la sesión que lo vimos era una discusión muy centrada en algunos casos de enfermedad, que era lo que contenía el reglamento antiguo presente, quiero decir, en vigor, que queremos reformar. Y hay aspectos en los que hay que entrar no ya por enfermedad, sino por lo que está diciendo ahora el presidente, que es por el voto telemático del diputado ausente, que puede ser por muchas razones. Y yo creo que ahí tenemos que hacer lo que están haciendo muchos parlamentos, que es revisar eso, hoy que tenemos posibilidades técnicas para ello, y dar la más amplia posibilidad. Y luego hay que regular, en los casos que tiene aquí consignado el letrado en la redacción que nos pasa, falta un caso que es muy importante y que ha habido mucha legislación recientemente, y es el caso de los permisos de maternidad y de paternidad, que no es el caso de parto, embarazo o enfermedad durante el embarazo o el parto, durante el embarazo, bajas causadas por la situación de embarazo. Estamos hablando de una situación distinta, que es permisos de paternidad o de maternidad, que los diputados o las diputadas podrán acogerse en caso de nacimiento o acogimiento de hijos, y que es un supuesto legal que no es por enfermedad y que debería recogerlo claramente para el voto telemático. Y en ese sentido, pues ya anticipo que le pedimos al letrado mayor que acelere el proceso, porque este grupo parlamentario, en la legislatura pasada ya hubo diputadas que
tuvieron esta situación. En este caso, no, y además está presente y en este caso pues próximamente se va a dar y por tanto pues queremos que la situación se estudie para cuando llegue ese momento. Gracias, señoría. Eso haremos. Vamos a intentar acelerar todo el proceso precisamente para incorporar ya ese voto telemático a la reforma del reglamento, teniendo en cuenta, y todos somos conscientes, señorías, que la prioridad de un parlamentario, lo entendemos así todo, es la obligatoriedad de asistir a las sesiones que se convocan. Además de, evidentemente, esos casos aparecerán dentro de la obligatoriedad. Quiero decir con esto que no caben otros casos, otras casuísticas, como por ejemplo, es que en algún parlamento de España se ha dado el caso y cuando nos reunimos los presidentes se ha comentado. Un médico, les pongo el caso, que es verídico, un médico no con dedicación exclusiva, solamente cobra las dietas, asistencia a las comisiones y al pleno de la Cámara, un congreso médico, y se va al congreso médico a Estados Unidos. Y se va por encima de la campana gorda. Claro. ¿Eso es voto telemático? ¿La Cámara tenía voto telemático? No. No sé si me estoy explicando. La mesa de la Cámara decidió que no era voto telemático. Claro. Es que hay casos y casos. Claro, la obligatoriedad, oiga, usted no tendrá dedicación exclusiva, pero la obligatoriedad es que usted venga. Claro, otra cosa es que usted esté en el hospital, que usted esté dando a luz. Vale, de acuerdo, eso es otra cosa. Pero oiga, que usted se vaya a un congreso médico y no asista a la sesión plenaria, oiga, el voto telemático está activado, pero no para esos casos. Bien, señorías, dicho esto, recogido también los permisos de paternidad, de maternidad, etcétera, los tratamos de incorporar a la redacción. El artículo 162, calificación y admisión a trámite, publicación. La Junta de Extremadura deberá comunicar en el plazo de 15 días, un mes. El consenso, la propuesta fue de 15 días, pero un mes, 30 días después de su publicación, mediante respuesta razonada, su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio presupuestario en curso. Había consenso en un mes, ¿no? Y aquí, porque lo que nos dice la norma es que son 15 días, pero después pueden pedir otros 15 días. Y siempre la Junta pide los 15 días. ¿No es este el caso? No, había consenso por 30 días, pero aquí el Partido Socialista planteó bajarlo a 15. Ah. Lo planteó aquí en boche. Ah, sí, tienes razón. Bueno, esto hay que tener en cuenta, señorías, también que esto es una decisión que tiene que es una cuestión que tiene que aprobar, que tiene que pasar por el Consejo de Gobierno de la Comunidad. Depende de la tramitación que se esté haciendo. La competencia es pasarlo o no por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. El Consejo de Gobierno se reúne una vez a la semana y la tabulación del Consejo de Gobierno pues se sube con bastante más antelación en la comisión que conocen sus señorías, de secretarios previos, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, creo que 15 días está muy justo desde que pueda ser comunicado por parte de la Cámara. Lo razonable es un mes porque nos dice la experiencia que en otras iniciativas que tienen 15 días y la posibilidad de otros 15, siempre han venido pidiendo, y corríjame en letra mayor si me equivoco, siempre han venido pidiendo la prórroga de los 15 días y han utilizado el mes completo. ¿El letrado mayor? Lo que pone el reglamento actual es 30 días. En el grupo de trabajo se propuso bajar a un mes y aquí en boche se planteó 15 días. Ese ha sido el proceso. ¿El señor García? Sí, porque la primera era cambiar 30 días por la expresión un mes. A ver, 15 días lo que le obliga a la Junta de Extremadura es en el primer Consejo de Gobierno que tenga, después de comunicado, que tenga que resolver. Pero no hay ningún problema nunca, cogiendo cualquier día en el que se le comunique y tenga Consejo de Gobierno la Junta de Extremadura en cualquier día de la semana, que en 15 días no le dé tiempo a tener una semana como mínimo para estudiarlo. Por tanto, lo que estamos diciendo es que si alguien presenta una iniciativa que necesita aplicarle el 162,
a los trámites ordinarios que tiene la iniciativa le aplicamos un mes más de la Junta de Extremadura. Que si le damos un mes, evidentemente la Junta de Extremadura, gobierne quien gobierne, lo va a llevar al máximo, a un mes. Entonces lo que estamos diciendo es que consideramos que con 15 días le da tiempo a la Junta de Extremadura a llevarlo a un Consejo de Gobierno para no dilatar en exceso una iniciativa, que además, si la veta no hay ningún problema, pero si no la veta, pues seguirá su trámite parlamentario. Por tanto, lo que estábamos proponiendo es que es razonable que hay iniciativas que un mes es mucho tiempo para darle a la Junta para contestar si afecta a los créditos con disminución de ingresos o no. Por tanto, consideramos que sería razonable bajarle a 15 días. Gracias, señoría. Señora Villalba. Señor presidente, por cómo actúa la Administración en general, la Administración pública en general, entendemos que 15 días es muy, muy justo y que lo más lógico y razonable es un mes. Si se pone 15 días, si al final se llega al acuerdo de 15 días, este grupo parlamentario entiende que cabe la posibilidad de prórroga, de solicitar una prórroga de dicho acuerdo por parte del Consejo de Gobierno. Gracias, señora Villalba. ¿Alguna intervención más? Si no hay ninguna intervención más, señoría, y al no haber acuerdo, quedo pendiente también el acuerdo en el artículo 162. Si me lo permiten sus señorías, vamos a cortar la comisión aquí en este momento y vamos a quedar pendiente a partir del 164 en adelante el repaso a los artículos que no existe consenso por parte de los tres grupos parlamentarios. Voy a tratar de buscar 2 días distintos para hacer 2 sesiones de la Comisión de Reglamento, al menos en el mes de mayo. Si tuviéramos que hacer una tercera, y sus señorías están de acuerdo, provocaríamos una tercera sesión de la Comisión de Reglamento para agilizar los trámites y que podamos tener los trabajos realizados cuanto antes. Señor García. Sí, yo comparto lo que ha dicho el señor presidente de la fecha, pero le quería proponer que de lo que hemos dejado, de lo que ya hemos visto en esta comisión desde el inicio hasta el artículo que hemos revisado hoy, para agilizar los trabajos para la siguiente comisión, si fuera posible que los portavoces, de lo que hemos tratado hoy me refiero, y que hemos dejado pendiente, pudiéramos trabajarlos con el fin de avanzarlo para cuando hagamos la segunda ronda, porque si llegamos a algún acuerdo y lo consensuamos antes, ganamos tiempo, es por una cuestión de ganar tiempo. Y en las siguientes sesiones que va a programar el señor presidente, pues vemos lo que va quedando pendiente. Pero era por agilizar el trabajo y no dejarlo pendiente para una siguiente comisión, porque habrá cosas en las que tampoco nos distanciamos tanto y entonces podemos avanzar, avanzamos. De acuerdo, señoría, totalmente de acuerdo. El letrado mayor queda encargado de hacer un resumen ya de lo que hemos hecho hasta hoy, es decir, hasta el 162, y pasarlo por correo electrónico a los tres portavoces parlamentarios, con el encargo también a los tres portavoces parlamentarios que traten de hablar, si es posible, llegar a un consenso todavía con respecto a lo que hemos quedado atrás y que queda pendiente. ¿Es correcto? ¿Alguna cosa más, señoría? Muchas gracias. Sí, el letrado mayor. Sí, pero lo queréis también con lo que habéis llegado al acuerdo, el completo, el reglamento completo. No, lo que hemos solo repasado lo hoy. Solo lo pendiente. Lo que hemos repasado hoy, lo pendiente. Eso, lo pendiente. Lo pendiente. Y luego, otra cosa. Sí. Lo pendiente. No reabramos libros cerrados porque entonces nos volvemos locos. ¿De acuerdo? Solo lo pendiente. Sí. Incluidas las nuevas redacciones que hemos dicho que vamos a proponer, etcétera, etcétera. Sí. Nada más, señoría. No, lo último, otra cosa. Os he aportado en las carpetas las modificaciones efectuadas en el reglamento de la Cámara por la aprobación de la Ley de Gobierno Abierto, que también lo veremos. Pero a la pregunta que se me efectuó, si tenemos posibilidad de mañana en el Pleno cambiar algún artículo, ya no es posible técnicamente, porque no hay ninguna enmienda viva. Entonces no se puede llegar a una transacción. Pero se puede presentar una enmienda in voce, ¿no? A un proyecto de ley no se ha hecho nunca. A la Comisión de Armonización sí. Podría enviarse. Pero eso ya no forma parte de esta comisión, lo que estaba hablando. Sí. No forma parte de esta comisión. Sí, pero lo pidió Miguel. Sí, pero no forma parte de esta comisión. Levantamos la sesión, la damos por finalizada